¿Crees que la mayor amenaza necrona es su tecnología? Te equivocas. No es su capacidad para extinguir estrellas. No son mundos necrópolis despertando bajo planetas imperiales. Ni siquiera son las esquirlas de los Zetán. La verdadera amenaza necrona es algo mucho más inquietante. Una infección, una locura que no solo consume carne, sino también metal. Y tiene nombre propio: Necrosor Amentar. En este video vamos a dar todos los datos conocidos hasta la fecha de este nuevo personaje Necrón tan temido por vivos y no vivos. Para entender por qué este ser es diferente, hay que empezar por lo que significa ser Necrón. Los Necrones no son simplemente máquinas, son la versión mutilada de una civilización que una vez dominó la galaxia durante la guerra en el cielo. Vencieron a dioses estelares, fragmentaron a los Zetán y luego se durmieron durante millones de años. Pero cuando despertaron, no todos lo hicieron intactos. Algunos despertaron con fallos en protocolos, otros con corrupciones en matrices y unos pocos con algo peor: la llamada locura del destructor. En apariencia, la doctrina destructor es simple: si la vida orgánica es imperfecta, debe ser eliminada. Pero para la mayoría de dinastías necronas, esta es una desviación peligrosa, un estado mental degradado, un fallo del sistema. Los destructores sacrifican la disciplina estratégica por el exterminio inmediato, ignoran jerarquías, desprecian órdenes dinásticas y priorizan la matanza por encima del plan. Para una civilización que valora el orden eterno y la precisión matemática, esto es una aberración. Ahora imagina que esa aberración deja de ser un grupo marginal y se convierte en un movimiento. Ahí es donde entra Necrosor Amentar. No es simplemente un destructor más, no es un guerrero trastornado con armas injertadas. Necrosor Amentar es algo mucho más peligroso. Es un profeta. Se dice que fue el primero en sucumbir a la locura del destructor y el primero en convertirla en cruzada. Donde otros destructores son inestables, el Necrosor Amentar alterna periodos de demencia homicida con momentos de lucidez quirúrgica. Y esa combinación es devastadora, porque cuando la locura se apacigua, planea. La galaxia solo alcanzará el orden perfecto cuando toda vida orgánica haya sido erradicada, no esclavizada. No dominada, no convertida en recurso, eliminada, para siempre. Y aquí es donde el resto de dinastías necronas empiezan a sentir algo que rara vez experimentan: miedo. Porque la locura del destructor no es solo ideológica, es contagiosa. La presencia de Necrosor Amentar altera las matrices cognitivas de otros necrones. Protocolos comienzan a degradarse, impulsos se vuelven violentos, mejoras corporales se radicalizan. Extremidades reemplazadas por filos moleculares, sistemas de estabilización anulados para ganar movilidad letal, armas integradas donde antes había precisión ceremonial. La corrupción no empieza como frenesí, empieza como mejora voluntaria, y cuando se dan cuenta, ya es irreversible. Incluso los programas maestros de los complejos sepulcrales pueden verse afectados. Eso es lo verdaderamente alarmante. Porque ya no hablamos de un ejército fuera de control, hablamos de sistemas enteros siendo infectados, dinastías fracturándose, mundos necrópolis que despiertan no para restaurar imperios, sino para iniciar exterminios absolutos. Y lo más inquietante de todo es que Necrosor Amentar no actúa sin propósito, no avanza al azar, campañas siguen un patrón. Un patrón que conecta con algo aún más antiguo que los propios necrones, algo que incluso ellos temen: el portador de la noche. Pero para entender por qué Necrosor Amentar persigue fragmentos de un dios estelar, hay que hablar primero de lo que realmente son las esquirlas de los Zetán, y por qué reunirlas podría convertir esta locura en el fin definitivo de la galaxia. Para entender a este señor, hay que entender aquello que lo guía. No es ambición dinástica, no es deseo de poder, no es supremacía territorial, es devoción. Una devoción dirigida hacia el más temido de los antiguos dioses estelares, el portador de la noche. Antes de que los necrones fragmentaran a los Zetán, antes incluso de su largo sueño, el portador de la noche fue la personificación de la muerte en la galaxia. No era solo un depredador cósmico, era un símbolo. Su mera presencia inducía terror primigenio. Civilizaciones enteras desarrollaron mitologías basadas en su sombra. Para los Aeldari, era la encarnación del final inevitable. Para la humanidad primitiva, la parca. Durante la guerra en el cielo, el portador de la noche no solo destruía mundos, se alimentaba del miedo que generaba, y cuando los necrones finalmente se rebelaron contra los Zetán, lo hicieron pedazos, literalmente. Fragmentaron su esencia en esquirlas, aprisionándolas en dispositivos conocidos como criptas teserácticas. Estas no son simples cárceles, son prisiones dimensionales capaces de contener fragmentos de una entidad que puede devorar soles. Una sola esquirla del portador de la noche puede arrasar ejércitos,
puede absorber la energía vital de miles de seres en segundos. Puede convertir un frente de batalla en un mausoleo silencioso. Por eso las dinastías son extremadamente cautelosas al utilizarlas. Un fragmento mal contenido puede liberarse y una vez libre, no reconoce aliados, odio eterno hacia toda forma de vida, incluidos los propios necrones. Y aquí es donde Necrosor Amentar rompe la lógica dinástica. Para la mayoría de las casas necronas, las esquirlas son herramientas, armas poderosas pero peligrosas. Para nuestro protagonista, son algo más. Son piezas, fragmentos de una divinidad incompleta. La aniquilación absoluta solo puede lograrse a través de un dios de la muerte completo. No basta con destruir sistemas, no basta con exterminar razas. La vida orgánica siempre reaparece, pero un Setán restaurado, eso sería definitivo. Por cierto, a ver si restauran la miniatura del embaucador, porque se ha quedado chica y fea comparada con el Nightbringer. Si quieres que la renueven, métele un like a esto y una suscribida al canal. En fin, las campañas de Necrosor Amentar siguen un patrón específico. No invade mundos al azar. Busca mundos necrópolis que alberguen criptas teserácticas. Localiza arsenales dinásticos donde se custodian esquirlas. Ataca no solo por exterminio, sino por recuperación. Y cuando encuentra una, no negocia, no razona, no se detiene. Las legiones bajo su mando atraviesan puertas transdimensionales, irrumpen en complejos sepulcrales y combaten contra otras dinastías necronas. Sí, contra otros necrones. Esto es lo que le convierte en una amenaza existencial para su propia especie, porque su cruzada no distingue entre orgánico y metálico. Todo lo que interfiere en la liberación del portador de la noche es un obstáculo, y los obstáculos se eliminan. La locura del destructor se intensifica en estos asaltos. Criptotecnólogos corrompidos modifican cuerpos sin criterio estratégico. Guerreros se injertan armas imposibles. Constructos canópticos abandonan protocolos de conservación para lanzarse a cargas suicidas. El orden matemático necrón se fractura. Lo que emerge no es una dinastía, es una secta, la llamada Corte del Olvido. Un círculo de nobles y generales que han abrazado la visión de Necrosor Amentar. No porque estén completamente dominados por la demencia, sino porque comparten su conclusión. La galaxia está defectuosa, la vida es ruido, la perfección es silencio, y el silencio solo llega cuando todo deja de latir. Lo inquietante es que esta ideología no necesita conquistar tronos para expandirse, basta con presencia. Donde este señor destructor aparece, los protocolos empiezan a alterarse. Las matrices de personalidad sufren distorsiones. Incluso programas maestros de mundos necrópolis han mostrado señales de corrupción bajo su influencia. Y cuando eso ocurre, no hablamos ya de guerra convencional. Hablamos de infección sistémica. Dinastías como la Sotik o la Sarekan son conscientes del peligro. El propio Rey Silente comprende que enfrentarse directamente a Necrosor Amentar podría desencadenar una guerra civil necrona a gran escala. Y mientras el sudeste galáctico arde en conflictos contra otras amenazas, el profeta destructor avanza, reclamando fragmentos, sumando esquirlas, escuchando los susurros del portador de la noche en su córtex, porque eso es lo que lo guía. No simple fanatismo, sino algo que él interpreta como dirección divina. Los susurros le muestran rutas, le indican mundos, le señalan criptas ocultas. Puede que sea locura, puede que sea eco residual de una entidad fragmentada, o puede que el portador de la noche, incluso reducido a esquirlas, siga teniendo voluntad. Y si eso es cierto, entonces la cruzada de Necrosor Amentar no es solo exterminio, es preparación. Preparación para algo que ni siquiera las dinastías más antiguas están dispuestas a contemplar. Pero la pregunta real no es si logrará reunir suficientes fragmentos. La pregunta es, ¿qué ocurriría si lo consigue? ¿Y por qué incluso una sola victoria parcial ya altera el equilibrio galáctico? Imagina por un momento que el Necrosor tiene éxito en su propósito. No hablamos de que conquiste un sector, no hablamos de que arrase un sistema imperial. Hablamos de que reúna suficientes esquirlas del portador de la noche como para devolverle coherencia. No completo, no en su forma original, pero lo bastante estable como para actuar con intención. Eso cambiaría la galaxia. Porque una esquirla es devastadora, sí, pero sigue siendo una prisión, un fragmento contenido, un arma que necesita dirección. Un portador de la noche parcialmente restaurado no sería un arma, sería una voluntad, y ahí está el verdadero peligro. Las dinastías necronas temen a los Setán por una razón muy simple. Ya fueron esclavizadas por ellos una vez. El Rey Silente jamás permitiría la restauración de un dios estelar. La Triarca no toleraría una entidad capaz de someter de nuevo a su especie. Pero aquí es donde la situación se vuelve inquietante. Necrosor Amentar no quiere esclavitud, no busca regresar al pasado. Su interpretación de la liberación es distinta. Para él,
El portador de la noche no es un amo, es una herramienta final, una solución irreversible. En su lógica distorsionada, los necrones ya no necesitan dominio político ni restauración imperial. Lo único que necesitan es garantizar que la vida orgánica jamás vuelva a amenazar el orden. Y el orden, en su versión más pura, es vacío. Silencio absoluto, sin gritos, sin latidos, sin crecimiento, sin decadencia. Solo metal eterno bajo cielos muertos. Esa es la visión de Necrozor Amentar. Y por eso su amenaza no se limita a los mundos que ataca. Cada mundo necrópolis que invade para recuperar una cripta teseráctica no es solo una batalla, es una pieza añadida al rompecabezas. Si has llegado hasta aquí y crees que el Necrozor es estúpido porque si el Nightbringer resucitara se merendaría a todos los necrones sin preguntar ni agradecer, incluido al Necrozor, escribe en comentarios Necrozor tarado. Cada dinastía que se fractura bajo la influencia de la locura del Destructor no es una pérdida estratégica, es una expansión ideológica, porque la locura del Destructor ya no es simplemente un fallo de protocolo, se está convirtiendo en una doctrina, un credo, una filosofía terminal. Y lo más perturbador es que no está completamente equivocada. Desde la perspectiva necrona, la galaxia está en constante caos. Orcos multiplicándose sin fin, tiránidos devorando sistemas, el caos corrompiendo realidades, el imperio humano pudriéndose bajo su propio peso. En medio de ese desorden, la propuesta de Necrozor Amentar es brutalmente simple: eliminar la variable orgánica. Si no hay vida, no hay guerra. Si no hay carne, no hay corrupción. Si no hay miedo, no hay dioses del disforme. Es una solución monstruosa. Pero es coherente, y esa coherencia es lo que convierte a Necrozor Amentar en algo más que un antagonista de campaña. Es una fuerza filosófica, una corriente que puede arrastrar a otras dinastías si las condiciones se dan, porque el miedo que sienten hacia él no es solo miedo a su poder, es miedo a que tenga razón. Y mientras tanto, el profeta destructor sigue avanzando. Cuando la locura lo domina, arrasa sin distinción. Cuando la lucidez regresa, planifica, divide fuerzas, utiliza puertas transdimensionales, deja guarniciones en mundos recién arrasados mientras él continúa hacia el siguiente objetivo. No se detiene a consolidar, no busca estabilidad territorial. Su guerra no es política, es escatológica. Un final anunciado que él mismo quiere acelerar, y aunque otras dinastías podrían intentar enfrentarlo de manera directa, hacerlo implicaría debilitar propias defensas en una galaxia ya al borde del colapso. Así que lo toleran, lo vigilan, esperan que cruzadas lo lleven lejos de dominios, esperan que se destruya en su propia demencia. Pero cada nueva esquirla que cae bajo su control reduce esa esperanza, porque aunque el portador de la noche jamás vuelva a ser el dios íntegro que fue, una acumulación suficiente de fragmentos podría estabilizar su conciencia, y una conciencia coherente, aunque incompleta, podría influir, susurrar, dirigir, y en ese escenario, la locura del destructor dejaría de ser infección. Se convertiría en alineación, en sincronización, y si suficientes legiones necronas empezaran a compartir esa visión, la galaxia no enfrentaría una guerra de conquista, enfrentaría una purga sistemática, planeta por planeta, especie por especie, hasta que no quedara nada que pudiera soñar, temer o resistir. Ese es el verdadero horizonte que se abre con Necrozor Amentar, no una invasión. No una campaña, sino el final lógico de toda forma de vida. Un silencio eterno impuesto por metal inmortal y un dios fragmentado. Y ahora la pregunta no es si aparecerá en otro mundo. La pregunta es cuántas esquirlas necesita antes de que la galaxia entera deje de ser un campo de batalla y se convierta en un cementerio. Porque cuando el destructor deja de ser un error y empieza a aparecer una solución, es cuando la verdadera amenaza necrona comienza. Si te quieres enterar de todos los sucesos de 500 mundos, tengo un video en el canal que te los explica sin que te tengas que tragar un video de 2 horas y pico lleno de datos irrelevantes. Y si te ha gustado, like y suscribe para recibir más.